alabarte, a glorificarte, a expresarte nuestro amor, pero también, Señor, a recibir de ti, porque los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nosotros hoy, Señor, estamos mirando a tu bendita presencia. Estamos descansando en el poder tuyo, en la misericordia tuya, Señor. Y esperamos tu amor y tu bendición manifestado, Señor, a favor de tu pueblo. Gracias por este día en tu casa, por venir a bendecir tu nombre, Padre Celestial. Gracias también por el alimento de tu palabra, que bendice, conforta, fortalece, anima, da nuevas fuerzas, dirige la vida. Gracias, Padre, gracias por esta bendición. Gracias por tus hijos en tu casa también en esta hora, Señor. Bendito sea tu nombre en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos, qué bueno verlos. Qué bueno verlos en la casa del Señor en esta tarde. Qué bueno que hayamos tenido el privilegio de reunirnos en la casa del Señor para alabarlo, para glorificarlo. Y esta tarde vamos a compartir con Pablito la palabra del Señor. Queremos decirles que estamos agradecidos con el Señor por lo que hemos estado aprendiendo estos días, contentos de ver la mano bendita de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Y entonces, hermanos, comenzamos esta serie de predicaciones acerca de la profecía bíblica, y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de esta verdad de Apocalipsis 1:3 y Apocalipsis 22:10. El tiempo está cerca. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo dice con contundencia, lo dice así como que, hey, oigan, pongan atención. Y todos ustedes que hicieron su devocional, todos ustedes que estudiaron ahí, se dieron cuenta que la palabra lo dice. No es, hermano, que a alguien se le haya ocurrido, no, sino que es verdad bíblica. Ahora, cuando pensamos el tiempo está cerca, surge otra pregunta importante. Sí. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? De lo que oigo, de lo que dicen, ¿a quién le hago caso? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la última palabra acerca de las cosas de los últimos tiempos? Porque sabe que es un asunto bien importante. Cualquiera puede decir su verdad. Y hay muchas personas hoy diciendo cualquier cantidad de cosas y rara vez están apoyadas en la palabra de Dios. Hay una cuestión bien importante. Jesús sabía que cuando los últimos tiempos se acercaran, iba a suceder un fenómeno. Mucha gente se iba a levantar con mentiras. El diablo dijo, la angustia, la necesidad de la gente de saber el futuro va a ser una buena oportunidad para engañar. Y así lo dice un versículo de la palabra, ¿verdad? Amén. Timoteo 4:1. Ajá, ¿cómo dice la palabra, hermanos? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire qué interesante. Dice el Señor que como va a haber esa necesidad, esa comezón, esa efervescencia del mundo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Y hermanos, hay de cualquier tipo de ofertas. Usted puede escuchar en diferentes, de diferentes formas, diferentes cosas. Y entonces muchas veces la gente dice, es que yo no sé a quién creerle. Mire, pensando en algunas ofertas que hay acerca de conocer el futuro, miremos algunas extremas. Mire esta. Yo hablo con los muertos. Lili de Valdés. No es argentina, no es europea, es una señora guatemalteca. Ahí está la dirección, mira, 26 Avenida 2-20, zona 14, en el auditorio de Santillana, donde lo presentaron. Entonces dice, hey, ¿hay alguno de ustedes que tenga alguna duda que su muertecito? Yo le hubiera preguntado a la tía, ¿dónde dejó la llave? ¿Dónde dejó el pisto?
Mire qué dice, yo hablo con los muertos. Entonces, como yo hablo con los muertos, les puedo preguntar, mire, cuénteme, ¿cómo es morirse? ¿A dónde estás vos? Fíjate que yo estoy aquí arriba en un lugar bien bonito. Apuntate, voy a decir cómo es. Y después el otro libro, el muerto fulano que me dijo cómo es el cielo. El muerto mengano que me dijo cómo es el infierno. El muerto de no sé qué que me dijo que cómo es que uno entra. Y de esos hay mundanos, seculares y hay evangélicos, ¿va? Porque cada quien anda diciendo lo que se le ocurre con tal de vender, de hacer plata, pero también dirigidos por el diablo para engañar a la gente. Porque se recuerda Timoteo 4:1, dice que van a haber dos cosas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Dónde es que se habla de doctrinas? En los gimnasios es que se habla de doctrinas, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y van a haber doctrinas de qué dice? De demonios. Ay, qué interesante. Ahora, dirá alguien, ay no, con eso de los muertos yo no quiero nada que ver. Pues hay una más suavecito todavía. Mire esta. Yo hablo con ángeles. Si no te gusta con los muertos, pues yo hablo con ángeles. No es que el pastor pase viendo televisión, pero ¿sabe qué? Mire, es interesante, hermano. La señora esta presenta, cuando se le acerca a una persona y dice, ¿sabes qué? Sientes una cosa como tibia sobre tus hombros. Es tu papá que te está abrazando. Tu papá es tu ángel. Y dice, ¿y usted cómo sabe eso? Es que yo soy fulanita de tal y hablo con ángeles. Entonces es fácil y habla un ángel. Vos, decime cómo es que va a ser el apocalipsis, pues. Y eso de la luna de sangre, contame, como vos estás ahí arriba, decime algo, decime algo. Cualquier persona, ¿por qué? Porque como sabemos que los tiempos están cerca, como sabemos que estamos acercándonos a situaciones especiales, hermano, la inquietud esta no está solo en el ámbito evangélico, está en el mundo entero. Fíjate que cuando estudiábamos esto, mirábamos una cosa, que todas las religiones tienen una forma de contar cómo va a terminar el mundo. La religión judía, los musulmanes, los mayas, los incas, todas estas culturas que se han hecho y se han vuelto religiones y que ahora está de moda tener una religión oriental, rara, antigua, y todos tienen una forma de contar cómo será el fin del mundo. Ahora, tristemente, como decíamos, no solamente se ve en el ámbito secular. Mire esta, hermano, mire esta. 10 profecías fallidas sobre el fin del mundo. ¿Qué están diciendo ahí? National Geographic es una entidad que gasta millones de dólares. Y ellos ya nos estudiaron y dicen, ese es su apocalipsis, está medio chueco, porque ya le encontramos 10 donde falla. ¿Y sabe por qué es, hermano? Porque la gente ha cometido un error, ha oído espíritus engañadores o se ha metido con doctrinas que están dirigidas por hombres y sopladas por demonios. Mire pues, regresa Pablo, regresa a las dos anteriores. A ver, ¿qué cree usted que dan más ganas de leer? ¿El libro de esta señora o este libro que yo tengo aquí en la mano? ¿Qué da más ganas de leer? El de la señora. ¿Seguí el otro? ¿Qué programa quiere usted ver? ¿Un programa que le dice cómo tener un devocional diario o el de la doña aquí que habla con ángeles? ¿Cuál es más sugestivo? ¿Cuál pica más? Dígame cuál. Y fíjate que en la mañana decíamos una cosa, hermano, la Biblia es el libro que han atacado más. Qué interesante. Que le han echado más burlas, del que más han sacado cosas negativas, del que más se duda, del que más se pone en estudio para desmentirlo, pero tiene una cuestión bien interesante. Es porque la Biblia es el único libro que tiene verdades absolutas acerca de la relación de Dios con nosotros, la raza humana. Mira pues, llega un estudiante, hermano, y llega aquí, mira, con una revista pornográfica a su colegio. Todos los patojos comienzan a hacer burla de él, ¿verdad? A pedírsela. Pero ¿y si llega con una Biblia debajo de su brazo? Es que ¿sabe qué? ¡Qué tirria la que tienen con este libro! Cualquiera lo ridiculiza, cualquiera lo rebaja, cualquiera se burla de él. Hermanos, yo me recuerdo cuando yo era estudiante y todavía no tenía a Jesucristo y decían, vos, fíjate que el hijo de la niña fulana se volvió loco. ¿Por qué? Está leyendo la Biblia. Por leer la Biblia se volvió loco fulano.
Por fumar marihuana no se vuelven locos. Por leer la Biblia sí se vuelven atarantados. Hermano, qué libro tan atacado, qué libro tan controversial. Canales así como Nat Geo, como Discovery, gastan millones en Semana Santa para desmentir la Biblia. Semana Santa, cerquita de Semana Santa, Navidad, cerquita de la Navidad, comienzan a bombardear. Boom, 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 boom. Porque ¿sabe qué? Hermano, ¿qué vos pensás? ¿Le da miedo al diablo que vos leas el Quijote de la Mancha? Pero ¿y si lees la Biblia? Ahí sí. ¿Sabe por qué? Porque este es el libro de Dios. Y no solamente en canales como estos, sino en los mismos canales evangélicos. Nosotros no estamos diciendo, mire, no mire nada, no escuche nada, pero hay que tener mucho discernimiento para saber qué estamos viendo, porque como vos decías, hay un montón de doctrinas de demonios que están metidas en la televisión, en la radio, en los libros, y que están enseñando cosas que cuando uno mira todo esto del Apocalipsis, uno dice, no son mentiras, esto es mentira, esto no es cierto. Hermanos, con todo respeto yo se los digo, yo mismo llamé a un canal cristiano diciendo, quiten esa caricatura que se llama querubín. Es un angelito que se pone a hablar con los niños. Si fueras católico, pues está bien, ves el ángel de la guarda. Sí, pero el angelito dando instrucciones y decían, no, eso no hay, eso no hay. Yo platiqué con los personeros y les digo, eso no es bíblico. Es que es lo mismo de la señora esta, ¿va? Yo hablo con ángeles, te está poniendo a la gente a hablar con ángeles. Ahora, ¿qué es el asunto? Hermano, el diablo le teme a este libro, porque como decía Pablo, este es el único libro que tiene verdades absolutas acerca de Dios. Pero no solo es eso. Es un libro comprobable. Es un libro que tiene autoridad, porque tonteras las puede escribir cualquiera. Libros los puede escribir cualquiera. El asunto es, ¿qué libro tiene la veracidad? La perfección que tiene este libro. Mire, los estudiosos de la Biblia dicen que aquí encontramos aproximadamente 1000 profecías bíblicas. ¿Qué son profecías? Es cuando Dios dice las cosas que van a pasar antes que pasen. Pero no, ya van a ver que mañana va a llover, porque como llovió hoy, no. 500 años, 1000 años, 700 años, 400 años, 200 años, con añales de distancia. Entonces, hermano, la Biblia tiene aproximadamente 1000 profecías, y de estas 1000 profecías ya hay unas 500 que se cumplieron. Vos estabas hablando en la mañana de una, de cuando dice del nacimiento de Jesús. Jesús nació, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Y fíjese que es bien interesante porque la profecía es bien exacta y habla de Belén de Judea, porque habían 3 Belén en ese sector, en esa área geográfica. Correcto. Y la Biblia no dice Belén porque de plano habían 3 en cualquiera de los 3 que naciera y ya se hubiera cumplido la profecía de manera humana, pero de la manera perfecta de Dios dice Belén de Judea, y justamente ahí nació Jesús, donde habían dicho que iban a nacer, en la ciudad exacta, no en la Belén del otro lado, no, en Belén de Judea. Ahí te llaman a vos. ¿Vos dónde estás? Aquí en la Florida, Miami, Florida. No, hombre, aquí en la zona 19. Porque sí, hay que especificar. Oigan esto, la Biblia dice con toda claridad en el libro de Zacarías que Jesús va a ser vendido por 30 monedas. 33 profecías más o menos se cumplieron en la cruz de Cristo. Solo quería decir, de 30 monedas va a ser vendido Jesús. Y Zacarías no solo dice que va a ser vendido, sino que dice, la persona que reciba esas monedas las va a regresar al templo. ¿Y sabiste qué hizo Judas cuando se vio frustrado que no le salió la cosa como él pensaba? ¿Qué hizo Judas, dice la Biblia? Las va a devolver. ¿Y por qué no se mató antes de devolverlas? Porque la Biblia lo dice, y lo que dice la Biblia se cumple. ¿Cómo? Perfecto. ¿Se cumple cómo? Perfectamente. Óigame, hasta en el más mínimo detalle. Mira, pues, la Biblia dice, y ¿quién no lo sabe?
nació Jesús en Belén de Judá. Pero hay una profecía que dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Pues si nació en Belén, ¿qué anda haciendo en Egipto? Como el Señor ya lo sabía, que Herodes quería matarlo y le dijo a sus papás, llévenselo para Egipto, que si no se los va a matar este. Y ahí está la profecía. Es el poder y la... Con razón el diablo le tiene miedo a este libro. Con razón el diablo quiere que usted oiga otra cosa. Con razón el diablo confunde incluso a gente cristiana que no respeta la palabra y que mejor se pone a hablar de lo que ellos, yo aproximadamente. Yo creo. Bueno, yo estaba hablando con un señor aquí en Guatemala que un día se puso a hacer cuentas y dijo, en el año 2000 viene Jesús, dijo. Y escribió un libro así bien gruesote, mi hermano, y explicando que en el año 2000, en el 2001 ni él estaba aquí en Guatemala ya. Ahora, qué precioso cuando uno dice, sí, el tiempo está cerca, pero ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Está en la Biblia. Y yo quiero que usted repita esto para que se le quede en su corazón, que usted lo oiga y que sepa esto. Todo lo que Dios profetiza se cumple, incluyendo hasta el más mínimo detalle. Todo. No, medio a la mitad. Mire, hermano, qué lindo, como decía Pablo, solo en la crucifixión de Cristo se cumplen más de 30 profecías a la perfección. ¿Qué iban a hacer con la ropa de Jesús? Ya estaba profetizado. ¿Dónde le iban a poner? A mí me enseñaron, unas personas estaban diciendo que a Jesús no lo crucificaron. No le metieron clavos, sino que lo amarraron. Pues que ya estaba profetizado. Horadaron mis manos y mis pies. Y no dice que solo le pusieron clavos en las manos. Dice mis manos y mis pies. Ay, no, pero la niña fulanita, perdone, con todo respeto, la niña fulanita no tiene la autoridad, la gracia y el poder de esto. Amén. Ahora, por eso nosotros cuando leemos algo aquí, y encontramos que esa palabra tiene esa comprobación, decimos es cierto. Le voy a decir dos cosas que dice aquí, dos profecías, entre paréntesis. Dice que un día el Señor va a venir por todos aquellos que le recibieron como su único y suficiente Salvador. ¿Usted cree que se va a cumplir esa profecía? Dice que se cumplen todas y al pie de la letra. Y dice también, todo aquel que no se encontró en el libro de la vida fue echado en el lago que arde con fuego y azufre. Pero esa de repente no. Todo lo que Dios profetiza se cumple, incluyendo hasta el más mínimo detalle. ¿Sabe qué es lo precioso? Cuando usted comienza a ver la Biblia y comienza a ver las profecías que se han cumplido. Y hoy vamos a chequear una que no vamos a ir a un libro de historia solamente para ver su cumplimiento, sino cosas que hasta los adolescentes, jovencitos que están aquí, han oído algo. Esa profecía está en Amós capítulo 9. Mire esta profecía y la vamos a leer. Amén. La vamos a leer. ¿Cómo dice, hermano? Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ajá. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Mire qué interesante. Volvamos a leer. Perdón, falta el 15, léalo. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Cómo se llama este profeta? Amós. ¿Cuándo profetizó Amós? Óigame. El profeta Amós profetiza ahí como por el año 745 antes de Cristo. ¿Sabe dónde vivía Israel en ese tiempo? En su tierra. Ni siquiera había pasado el cautiverio. Y él les dice, los voy a regresar del cautiverio. Y ellos dicen, ¿de qué? ¿Cómo regresar si no nos hemos ido? Aquí estamos en la casa. Pues como Dios sabe, ¿verdad? Hermanos, si un día llega Dios con una olla, con tomate y cebolla, y le dice usted, Dios, ¿a qué venís? A hacer un caldo de pescado. Y yo no tengo pescado, espérate, le va a decir, Dios ya va a venir, ya vas a ver, es que yo me adelanto a todo. Dice, mire,
Amós está profetizando antes que se vayan al cautiverio y les dice, ustedes van a regresar del cautiverio. Pero ¿cuál si no nos hemos ido? 20 y algo de añitos más adelante se los llevan a ellos al cautiverio. Y viene, y esta profecía tiene 3 partes. Mire qué lindas. La primera parte, ¿cuál es? Te traeré. Ajá. Y la segunda parte de esa profecía, ¿cuál es? Que van a plantar viñas, van a beber del vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellas. Mire qué interesante. Y en el versículo 15 dice una tercera cosa que se profetiza aquí. ¿Cuál es? Dice. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Mire, pues la maravilla es la palabra, hermano. Agarrar la palabra. Agarrar usted la palabra, leer Amós 9, 14 y 15 y decir, guau, aquí hay 3 cosas. ¿Qué dice Dios? Va a regresar a su pueblo, a su casa, lo va a establecer en un lugar floreciente, donde se van a plantar muchos árboles. Y tercero dice, el día que regresen, nadie los va a arrancar de ahí. Antes de ver estos versículos, queremos leer un versículo en Romanos 11, 25. Mira, hermano, nosotros no le estamos haciendo propaganda al Estado de Israel. Le estamos haciendo propaganda a la nación que el Señor escogió como su pueblo. Que son 2 cosas bien diferentes. Porque fíjese que el Estado de Israel no quiso poner en su constitución la palabra de Dios. Y fíjate que cuando estudiábamos y mirábamos esto, y en el video que usted ve en el grupo, pues vamos más adentro de esto, es bien peligroso no entender esto, porque uno empieza a hacer cosas, a pensar cosas que son contrarias a lo que Dios quiere que pensemos sobre Israel. Mire pues, Romanos 11, 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte. Oiga esto, hermano. El Señor le dio a Israel una gran oportunidad un día. Así es. Nació en su territorio, habló en su territorio, y más que eso, ya lo vamos a decir, pero un día su Padre del cielo le dijo, mijo, este es el último día de oportunidad para el pueblo, y es el día, uno de estos domingos lo vamos a estudiar, el día que Jesús lloró. ¿Sabe por qué lloró él? Porque ese era el último día de oportunidad para Israel. Ahí el Señor viene y le agarra a Israel su librito y le dice, mijos, ahorita Dios ya no va a tratar con ustedes. Hoy voy a tratar con este pueblo que se llama la iglesia. Porque ustedes me rechazaron. Ahora, mire lo que dice. Endurecimiento, ¿cómo? En parte. O sea que no es que quemó su libro. Un día regresa el Señor y les va, ¿en qué página nos quedamos, hijos? Va aquí. Y va a seguir trabajando con ellos. Ahora, con todo y eso, Israel es el pueblo escogido de Dios. Y tiene mínimo, vamos a mencionar 3, 4 cosas que lo hacen completamente diferentes. La primera, es la única cultura antigua que cree en un solo Dios. Por eso decimos que Dios escogió a Israel para revelárseles como el único Dios. Decíamos en la mañana que alrededor de Israel, en el territorio, en el tiempo de ellos, todas las naciones creían en un montón de dioses. Los egipcios por un poco de tiempo creyeron solamente en un Dios, pero de ahí en adelante, hermano, toda la gente de los cananeos, de los amorreos, de los filisteos, de los egipcios, toda esa gente tenía cantidades y cantidades de dioses. Y el único país en medio de todos los países que creían en un montón de dioses, que creían en un solo Dios, era Israel. No ha habido, no hubo ninguna otra cultura que dijera que hay un solo Dios verdadero. ¿Sabe usted cuál es la religión? La religión más antigua, el hinduismo. ¿Y sabe qué enseña el hinduismo? Que hay millones de dioses, todo tiene sus dioses. Ustedes han visto un hindú así que tiene un montón de manos.
Cuando yo miré la primera vez ese, dije yo, ¿y ese es un Dios? Sí. Pues por lo menos tiene un montón de manos para ayudar. No me dijeron, ese es el Dios más malo de los hindúes. Y fíjese hermano, que a pesar de que Israel tuvo el privilegio que tuvo de que Dios se les revelara a ellos, no obedecieron, no hicieron caso. Y por eso es que estamos diciendo que están endurecidos. Ahora, ninguna otra nación decía que existía un solo Dios. Y por eso viene el diablo y los rodea a ellos de esas naciones que los bombardean para que ellos pierdan esa fe. Y cuando ellos pierden esa fe es que Dios los chicotea. Que uno de los pecados que más castigó Dios de ellos es la idolatría. ¿Correcto? Que dejaron que otros dioses entraran y que se olvidaran que había solamente un Dios. Ahora, hay otra cosa especial que hay en Israel. Esta. Dios escogió a Israel para revelarles ¿qué? Su palabra. Hermano, gracias al pueblo judío, fueron los instrumentos de Dios para que nosotros tuviéramos la palabra. Fue una nación, gente que Dios usó para que nosotros tuviéramos la Biblia. La guardaron. Y entre esos, hermanos, el hermano Nehemías, el del libro de Nehemías, él hizo de las labores grandísimas el rescate de la palabra a la par de Esdras. Entonces, por ese pueblo tenemos nosotros la Biblia, la palabra. Amén. Y mire qué interesante, los judíos tienen un Dios, nosotros tenemos un Dios. Los judíos tienen la palabra, nosotros tenemos la palabra. Solo que la de nosotros está completa, la de ellos todavía no quieren aceptar el Nuevo Testamento. Ahora, pero Dios escogió también a Israel para otra cosa. De su linaje naciera Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tenía un plan maravilloso de que la salvación iba a venir al mundo a través de esta nación. Óigame, hermano, ¿quién descubrió América? ¿Cómo se llamaba la mamá de Colón? La abuelita, la bisabuelita, la tatarabuela. Óigame, Jesús y la Biblia es el único personaje en toda la historia que se sabe de dónde viene desde Adán. Tiene su genealogía completa, ¿no? Por eso es que Él puso la palabra. Por eso escogió un pueblo. Y por eso es que el diablo tiene tanto encono, tanta hazaña contra la Biblia, contra el Dios de la Biblia y contra el pueblo de la Biblia. Yo decía una cosa en la mañana que escuché un día decir a una persona que su sueño sería evangelizar a un judío. Y que un judío recibiera a Cristo con él. Y esa persona tiene necesidad de evangelizar primero a su familia, primero a la gente que vive en su casa. Y es una cosa que yo creo que todos tenemos que reaccionar y ver. Ese es el pueblo de Dios y Dios los ama de una manera maravillosa. Y nosotros tenemos que evangelizarlos a ellos, a los palestinos, a los musulmanes, a cualquiera. Nosotros no podemos venir y odiar a las demás naciones del mundo que están peleando con Israel, porque Dios nos mandó a amar a todas las naciones del mundo y a orar para que un día se encuentren con el Señor. Mire para acá, los judíos solo tienen este pedazo de Biblia aquí, mire, este lado. Nosotros tenemos los dos. Dios nos ha dado a nosotros una gracia que ellos están endurecidos, no le atinan, ¿ya? Pero el Espíritu de Dios a nosotros nos reveló a Jesucristo. Amén. Ahora, por eso es así como medio raro que usted piense que sea como más chileno ser algo ajudillado uno en la iglesia, ¿va? Yo voy a predicar a un lugar donde el hermano me dijo, por favor no va a decir Jesús. Oye, me dijo, aquí no diga Jesús, me dijo. Aquí se dice Yeshua Yamashia. Hasta se cambian el nombre, ¿va? Danilo Ben David. Sí, se cambian los nombres. Porque, ahora va, pero está bien eso, pero ¿qué queremos decir? Hermano, por eso este es un pueblo escogido y especial de Dios, por eso las profecías, por eso la palabra, por eso lo que va a hacer, por eso Dios no ha cerrado su libro, está trabajando Dios con la iglesia. Mire hermano, la constitución de la República del Evangelio es Romanos. Y Romanos capítulo 9, 10 y 11 exclusivo para los evangélicos en la constitución del evangelio, porque los evangélicos tenemos que saber de lo que Dios va a hacer con ese pueblo. Ahora hay una cosa bien interesante también, oiga esto, de las 500 profecías aproximadamente que faltan, el 85% se van a cumplir en el territorio de Israel. Entonces, por eso el Señor dice, ¿cómo? Y si yo no lo regreso, y entonces, ¿cómo le hacen? ¿Va? Porque ellos tienen que ir allá, y ahí es donde va a ser el fin del mundo.
En Deuteronomio 7, Dios les dice a ellos, yo no los estoy escogiendo porque tengan algo especial, sino porque son la nación más insignificante de la tierra. Cuando Dios les dice que les va a dar la tierra de Canaán, les dice que se las va a dar porque está harto y cansado de la maldad de los cananeos. Y fíjate que cuando estudiábamos eso y pensábamos en eso, hermano, ellos no tienen nada porque sean buenos. Tienen todo porque Dios ha sido amoroso y misericordioso con ellos. Y eso es muy parecido a lo que pasa con nosotros. Usted y yo no merecemos nada de lo que tenemos. Nosotros no merecíamos la sangre de Cristo. Y en el amor de nuestro Señor es que Cristo vino y murió en la cruz para salvarnos. Igual Israel, hoy vamos a estudiar cosas maravillosas que les han pasado. Pero no les han pasado porque tengan algo especial, porque tengan más cuello con Dios que nosotros, porque estén en un puesto diferente, porque en este momento están endurecidos. Y así como un guatemalteco necesita recibir a Cristo, un judío necesita recibir a Cristo para poder ser arrebatado de este lugar como nosotros creemos. Amén. Ahora, lo interesante es esta profecía. Amós 9, 14, 15. Dios les dice 3 cosas. Los voy a regresar. Al lugar donde les voy a regresar, se los voy a embellecer. Y les prometo, nadie los saca de ahí. Ahora, es que es maravilloso venir y ver que Dios nos da la bendición de ver para atrás y decir, se cumplió eso. Mire qué interesante, pues, hermano. Mire qué interesante. Primer evento profetizado. ¿Cuál es? Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Como ellos se portaron malcriados con el Señor le permitió a otras naciones que les echara chicote. ¿Sabe cómo les dice en el libro de Zacarías? Mijo, no te voy a dejar sin castigo. Te voy a librar, pero no te voy a dejar sin castigo. Porque es que a vos te falta chicote. Tiene que ver. Y entonces, hermano, todo el tiempo ellos han estado llevando chicote. Cuando Jesús, hermano, días antes de ir a la cruz, se para delante del templo y le dice a los apóstoles, oigan esto, les dice, viene una chicoteada para ustedes. No va a quedar. ¿Y aquí no va a quedar qué? Piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Y en el año 70, el general Tito, mandado por su papá Vespasiano es el emperador romano, le dice a su hijo Tito, ande échale barniz a eso. Y hermano, les queman el templo, les queman las ciudades. Hacen pedazos. Los hacen pedazos. Y una de las cosas que más les gustaba a los romanos era agarrar judíos y crucificarlos. Y los ponían a la vera del camino, a la orilla del camino así los ponían, para que le doliera a la gente. Y ahora más que hablaban de un crucificado. Años 70. Eso fue duro. Pero los judíos seguían ahí en su casita todavía. En el 135, en el año después, 135 después de Cristo, los echaron de ese lugar. Les prohibieron que regresaran. Agarraron a todo el mundo y lo sacaron de ahí y le dijeron, aquí no queremos ni un judío. Le cambiaron el nombre y le pusieron Siria Palestina, que es uno de los nombres de sus grandes enemigos. Levantaron la estatua de un coche, de un cerdo en la entrada del lugar, porque es el animal más inmundo para ellos, para insultarlos, para golpearlos, y les dijeron, no los queremos aquí más. Hay un historiador romano que se llama Dion Casio. Dion Casio dice que en el año 135 mataron 580,000 judíos. 50 ciudades fortificadas las hicieron pedazos, las quemaron. No cualquier ciudad, ciudades fortificadas las destruyeron. ¿Y cuántas aldeas? 985 aldeas. 985 arrasadas. O sea, hermano, los agarraron así, mire. Los hicieron pedazos. Y lo interesante aquí es que viene el emperador romano y le dice, a usted no los quiero juntos. En la mañana no dijimos esto, pero fíjate, mami, que agarran y dice, a ver, ¿ustedes dos son hermanas? No. Sí, ¿verdad? Va. Entonces, usted huye para allá y usted huye para allá. Y tú eres hija de ella. Entonces, no huyes con tu mamá, huyes para otro lado. Los dispersaron de familias también. Los separaron totalmente. Sí, es que dice, racita esta no la queremos junta. Y los dispersaron por todo el mundo. Y hermano, ellos se van, lleguen hasta el último rincón del mundo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Hicimos con Pablo una investigación. Solo en el periodo de la Edad Media, donde llegaban, se establecían, comenzaban a ganar dinero, caían mal, los comenzaban a hostigar, les robaban sus cosas, los mataban y terminaban echándolos de ahí. Mire, así rapidito. Mire rapidito. 1182 los echaron de Francia.
1290 los echaron de Inglaterra, 1306, 1321, 1322. Los echan De Francia, otra vez de Francia. Siga. 1421 de Austria. De Austria. 1488 de Parma. 1490 los echan de Milán, pero no los echan, no es de que váyanse muchachos. No, los hostigan, les roban, los matan. Los dejaban en la calle primero. Sí, en la calle, vayan. Para allá, siga. 1492 de España. Cristóbal Colón, cuando está viniendo Cristóbal Colón, y usted sabe una cosa, Cristóbal Colón, lo más seguro, judío. A saber cuántos judíos se vinieron de allá para acá. Porque los están sacando de España. Siga, 1495 de Lituania. 1496 de Portugal. Ajá. 1510 de Brandeburgo, esa es Alemania. 1535 Túnez, norte de África. 1541 Nápoles, Italia. 1550 Génova, Italia también. 1554 de Baviera, Alemania. 1569 los echan del Vaticano. Donde llegaban, ¿sabe cómo es, hermano? Como que usted viniera aquí al culto y usted se sienta aquí y al ratito lo comienzan a hostigar y se tiene que ir para la otra fila. Después se tiene que ir para la otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Donde iban, los echaban. Y fíjate que cuando uno habla con gente de otros lugares donde hay muchos judíos, el judío no es la persona que cae mejor, no, la gente casi no los quiere. Y es cierto que tienen cosas bien feas, pero también eso es parte del castigo de Dios. Es parte de lo que Dios sabía que tenía que pasar con ellos para que tal vez así, en la gran tribulación, abran sus ojos y entiendan en qué fue lo que se equivocaron. Oye, ustedes han oído este término, judío errante. A ver, ¿cuántos lo han oído? Ajá, puro judío. ¿Qué quiere decir judío errante? Que del tingo al tango. Ahora, ¿pero por qué? Porque les gusta, son mochileros, andan por todos lados. No. Es que no los quieren en ningún lado, los echan. Ahora, mire hermano, si eso fuera poco, José Stalin mató 7 millones de judíos. Hermano, esta es una fotografía de ese tiempo. ¿Sabe qué es, hermano? Son montones de cadáveres. Hermano, hay toda una historia, ahorita no la podemos hablar, pero a José Stalin sí le limpiaron la carita. José Stalin mató 1 millón más que Hitler. 7 millones de judíos. Pero y después de él, añitos después. En estas fotos que estuvimos buscando, aparecían estantes llenos de las cabezas y de los cráneos de todos los muertos, así en fila, como lo usaban para estudiar y para un montón de locuras que hacían estos ingratos. Pero es impresionante la cantidad de huesos que tenían. Adolfo Hitler, 6 millones de judíos. Ahora, hermano, años 70, años 135, los echan. Viene Rusia y dice, deshagámoslos, 7 millones. Viene Hitler y dice, hermano, entre lo que mató Hitler y lo que mató Stalin, es casi la población de Guatemala. Sí. Y fíjate que cuando estudiábamos en la mañana y lo compartíamos, uno piensa, yo me puse a pensar, y habían judíos después de todo eso, porque después de que mataron a 13, 14 millones de personas, y que lo que pasa es que entre Stalin y Adolfo Hitler no hay 10, 15 años, es un periodo 1940 corto, es Stalin, 1940 y algo Adolfo Hitler. Entonces uno dice, aquí ya no quedó nadie, ¿quién va a querer ser judío ahora? Ahora, había una profecía, ¿cómo decía la profecía? Voy a regresar a mi pueblo, a su territorio. Y mire qué lindo, hermano. Mire qué lindo, porque el 14 de mayo de 1948, Israel regresa a su territorio. Se cumplió la profecía. Y una cosa bien preciosa, hermano. Mire, en las Naciones Unidas estaban votando. ¿Le damos el estatus de nación a Israel, sí o no? Y hermano, primero, las reuniones esas fueron cruentas, duras, se maltrataron los pueblos árabes en contra de Israel, y hermano, la votación llegó a la mitad. Y solo faltaba un voto. Y un guatemalteco no había votado. Y ese guatemalteco puso su voto aquí, mire más. Y pesó. Un votito más. La mitad del mundo quería que no se cumpliera la profecía. Ahora, y si todos se hubieran puesto a que no se cumpliera, de todos modos Dios la cumple. Porque ese fue nada más el instrumento que Dios puso ahí, porque Dios pudo haber usado lo que se le hubiera ocurrido a Dios hubiera funcionado. Jorge García Granados.
Y esa fue su misericordia, esa fue su gracia. Y qué bendición que haya sido una persona de las de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, ¿nos confiere a nosotros algo eso para la salvación? Nada. No, nada. Ese es el asunto. Que usted no puede llegar al cielo y decirle, Señor, mira, yo soy de Chapín como Jorge García Granado. ¿Será que me hace? No. Es interesante eso, ¿verdad? Pero para... Ahora, oiga bien esto, hermano. Bien interesante. Un 14 de mayo de 1948 a las 4 de la tarde se reúne la estructura gubernamental de Israel, y reunidos ellos ahí en esa estructura, vienen y entonces dicen, desde este momento pues queda instalada la nación de Israel. 14 de mayo del 48 a las 4 de la tarde. A las 14 de mayo a las 4 de la tarde se cumplió Amós 9:14. Fíjate que es bien interesante porque muchas de las personas que han estudiado la historia del mundo y cómo las naciones han surgido, dice que Israel es la única nación que nació en un día. Sí. Porque imagínense después y eso es lo que está profetizado en Isaías. Nacerá una nación en un día, dice el Señor. Y ahí está la profecía cumplida. Porque fíjate que después de todos esos muertos que vimos, habría gente que se quería ir para allá. Habría gente que quería levantar la mano y decir, yo soy judío. Si acaban de matarnos a 14 millones. Hermanos, si vienen un día y se meten a Guatemala y empiezan a matar guatemaltecos, nosotros bien pasamos de guanacos, de catrachos, de árabes, de un montón de cosas. Hay un montón que van a escapar. Pero esta gente, como Dios lo profetizó, ahí se quedaron. Ahí está. Y hay una cosa bien preciosa, hermanos. El Señor cumple esa palabra, el Señor cumple esa promesa, y lo que Dios dice se cumple. Porque miren pues, hermano, qué pueblo más masacrado, más odiado, más perseguido, más cae mal en el mundo, porque no los echaban por bonitos tampoco. Sí, eran gracias las que hacían. Y viene Dios y dice, este pueblo, óigame, después de 2500 años los voy a regresar a su territorio. ¿Y sabe qué? El himno nacional de Israel dice en una de sus estrofas, esta esperanza de 2000 años, dice. Esta esperanza de 2000 años, dice. Entonces, Dios lo profetizó, Dios lo cumple. Perfecto. Ahora, ¿cómo se cumplió el segundo evento? Plantarán viñas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Mire, hermano, mire qué interesante. ¿Cómo era? Hay una página en internet que ustedes pudieran disfrutarla. Es la Fuerzas Israelitas de Defensa o Fuerzas de Defensa Israelita, FDI o FID, cualquiera de las dos, pero IDF, que es Israelitas de Defensa o Fuerzas Israelitas de Defensa en español. Pero ahí en esa página ustedes pueden ver todas las guerras, toda esta situación en videos reales. Y mire cómo era Israel en 1948 cuando ellos regresaron. Como decimos en Chiquimula, miren la chulada que regresaron. Le decían que era el basurero de Europa. Hermano, tenemos un video donde está la gente en un zanjo. Es un tren que pasa por ahí, fíjese. Y mire, es un zanjo sucio. Cabal en 1948, la gente saludando como ahí. Las imágenes del basurero aquí del relleno, así se mira, porque se mira cabal así como que está en el montón de escombros y de cosas. Así era. Y esta es la gente con la que se estableció, porque estas son fotos de 1948. Mire, hermano. Su charcón. Ahora, mire como que si van bajando ahí por el rancho, ¿va? No había nada. Hermano, ahora viene el Señor y dice, ¿saben qué? Se los voy a embellecer. Aquí no hay verdor, yo les voy a plantar. Yo les voy a plantar. Y es bien interesante porque cuando regresaron, se propusieron, no tanto pensando en Dios, sino en ese rencor que traían con Hitler, plantar un árbol por cada judío que Hitler había matado. ¿Siguieron? Y plantaron 6 millones en poquitos años ellos siembran 6 millones de árboles. Siembran 6 millones de árboles. Y nosotros sacando, hermano, datos de
libros judíos. Para el 2013 encontramos el último dato. En Israel, 70 millones de árboles. Tienen 70 millones de árboles. Sí, No 2015. los cortan también, ¿verdad? Sí, en Israel Nadie corta madera. nadie corta árboles. Toda la madera que ellos usan la mandan a traer de otros países. Ahí los árboles son intocables. Y qué interesante. Dios lo había profetizado. Se los voy a embellecer. Y hermanos, es interesante de verdad. Mire, pues. Mire cómo se siente de fresco, ¿verdad? ¿Verdad que se siente fresco cuando usted mira eso? Ahora pone la otra foto, la del charquito. ¿Cómo siente ahí? Sí. Qué lindo que viene Dios y dice, yo se los voy a cumplir. Amén. 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 Ahora dígame, ¿cómo se mantienen esos árboles, esos cultivos donde tiran tanta bomba? Y fíjate que ese pedazo de Asia Menor, de Europa ahora, es de los pedazos que tienen menos capacidad para ser fértil. Ajá, Israel es un país que las tiene en contra todas. ¿Y es por qué? Porque Dios quería demostrar que no son ellos, que no son las habilidades de ellos. En el mundo se admira a Israel por sus capacidades en la agricultura, en la agropecuaria, en todas esas cosas. Pero no es porque ellos tengan algo especial, sino es porque a Dios se le dio la gana bendecirlos y no podemos decir nada a nosotros, ¿no? A Dios se le dio la gana. Ahora, viene entonces y se cumple la segunda parte de la profecía. Dice el Señor, te lo voy a embellecer, aquí vas a estar en un lugar precioso. Pero esa profecía tiene una tercera parte. ¿Y cuál es la tercera parte? Dice, y cuando yo los ponga allí, no los va a arrancar nadie. A ver, ¿cuándo fue establecido Israel como nación? Dígalo. 14 de mayo de 1948. ¿A qué horas? Va, óyeme pues, a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde de ese mismo día, Israel enfrenta la primera guerra. 1 hora de nacido y viene el Señor y dice, nadie te va a sacar de su territorio. Pero en 1948, la primera guerra, regresalo, hijo, regresalo. Mire, hermano, 8 países. Mírelo acá. Egipto, Irak, Siria, Transjordania, Líbano, Arabia Saudita, Libia y Yemen. 8 países. Dicen, las Naciones Unidas les dieron su territorio, pero a nosotros nos da la gana borrarlos y vamos a ir a borrarlos del mapa. Vamos a deshacer ese país. Bueno, regresa, hijo, regresalo primero. Mire, hermano, este es Israel, mire, este pedacito aquí, mire, este pedacito aquí, mire. Menos esto clarito. Solo este pedacito contra este. Y todavía, ¿dónde está Yemen? Yemen hasta aquí abajo. Es como moradito. Es como, ese es Israel. 8 países. Si juntamos los habitantes de esos 8 países, son 30 millones de personas. Son 30 millones de personas. ¿Y sabe cuántos judíos regresaron a Israel en 1948? 600,000. Sí, es eso. Ahora, vienen ellos y se arman, fíjese hermano, y es bien interesante porque tenemos datos, aquí, incluso, decilo por favor. Ahí está lo de los 8 países, que eran 30 millones de personas y tenían como, aquí puede ver usted imágenes de la guerra. Ajá. Esos son los enemigos de Israel, esos son los tanques que se enfilaron. Oiga esto, los enemigos de Israel tenían, hermano, 130 piezas de artillería, 75 vehículos artillados, 135 tanques, más 200 aviones y miles de soldados. ¿Qué tenía Israel? 13,000 soldados. ¿Y sabe cuántas armas había en todo Israel? 4,000. Recogieron todas las pistolas y todos los rifles, descompuestos como sea, tráiganlos. Y había entonces un arma para cada 3 soldados. Préstamela, dámela, ahorita le tiro. Ay, te va para vos. ¿Te imaginas usted una guerra así, hermano? Y fíjate, vos hacías una cosa que mirabas en el video. En el grupo usted lo va a ver, parecen mareros los soldados. No tienen planta de soldados,
Mire, o sea, ¿qué tiene eso de soldados? Mire, camisa, mire, nada, hermano. Es que parece Mara, no parece ejército. Estábamos viendo uno con estas camisitas, solo esa camisita así, el tipo así. Y es interesante. Ahora, hermano, esos 30 países, no olvídese de las armas. Hermano, 200 aviones. ¿Sabe cuántos aviones tenía Israel? Óigame, no tenían ni siquiera un mortero. Todavía usaron estos 8 países tanques de Inglaterra para atacarlos en algún momento. Aviones ingleses le ayudaron a estos pueblos árabes en un momentito. Y no pudieron hacerles Y nada. no, porque ¿sabe qué? En 61 días, Israel le echó barniz a los 8 países árabes. Pero eso es porque Dios estaba con ellos. Amén. Amén. Mire qué lindo. 1948, la primera. Ahora, hermano, de ahí viene la lista. Óigame, hermano, agarre todos los periódicos desde 1948 y dígame el día que no dicen algo de Israel y de tensiones de guerra. Yo les decía del video que hizo CNN, de que los niños juegan en Israel con pedazos de misiles, con cascabillos de balas, con toda la basura de la guerra, le llaman ellos, ¿va? Porque como hay tanto misil tirado, tantas bombas tiradas, que esos son los juguetes de los niños, ¿va? Ahí están jugando con los pedazos de los misiles, o que a veces los palestinos les tiran misiles muy viejos que ya no sirven y nunca explotan, y caen, y los niños cargando los misiles en la calle, jugando con los misiles. Hermano, es de todos los días. Mire, aquí se unieron 8 naciones. Después de ahí viene la guerra de los 6 días, viene la guerra de Yom Kippur, viene la guerra del Líbano, viene la primera intifada, viene la segunda intifada. Hermano, mire, eso. Mire. Los 6 días. Y esa es la guerra de los 6 días. Esa es la guerra de los 6 días. Ese es de Yom Kippur del 73. Ahora, aquí, y lo interesante de la guerra de Yom Kippur, es que 3 países se unen, pero no solo eso. Viene Rusia y les dice, aquí está mi armamento. Y aquí está mi logística. Y con armamento, es aviones rusos, MiG. Mire, con aviones rusos y con tecnología rusa. Y ellos, oiga esto, en esta guerra, en una madrugada, solo en una madrugada, destruyeron todos los aviones enemigos. 4 aviones nada más. Y solo 4 aviones israelitas. Y en la madrugada, solo una madrugadita. Y ahí tenemos imágenes de lo que sigue pasando. Mire, hermano, lo hicieron en la madrugada, mire, y los muchachos que pilotearon los aviones se fueron a desayunar después. Han visto la mano poderosa de Dios. Y óigame esto, usted lee y dice, ay, fíjense que ahorita los de ISIS quieren atacar a Israel y eso sí los van a sacar. ¿Sabe por qué no? Porque Dios lo profetizó. ¿Qué profetizó Dios? Nunca, nunca, nunca más. Y óigame, este país, hermano, ahorita está quedándose solito. Sí. Mire esta fotografía. Mire esta fotografía. Presidente de los Estados Unidos. Uno de los peores enemigos. Con uno de los peores, ¿sabe? Una de las declaraciones de este hombre dijo, qué vergüenza que tengas un cuchillo en la mano y no puedas usarlo para acuchillar a un israelita. Palestino. No, de Irán. Irán. Dice él, qué vergüenza que tengas un auto y no puedas arrollar a un israelita con tu auto. En la mañana cuando estábamos viendo todo esto, yo le decía a los hermanos que una cosa que a mí me habla mucho Dios en esto, es que ese mismo Dios que los defiende a ellos, es el mismo Dios de nosotros. Amén. Amén. Y esa protección maravillosa de Dios para Israel, es la que también Dios quiere que pase en su vida, ¿va? Porque cuando uno mira eso, hasta puede pasar como los hijos, ¿va? Pero aquel todo lo que le dan, ¿va? Y a mí Dios no me da nada, ¿va? Pero Dios ha sido maravilloso. Y esto no tiene que despertar en usted, pero ni 1% de deseos de sentirse judío, de sentirse israelí, porque Dios está con Y sabe todos. que es una cosa bien interesante, todos deberíamos de hacer un video de todas las guerras de las que Dios nos ha sacado a nosotros. Amén. A ver, solo miremos esto. Mire, hermano, los 2 últimos gobiernos guatemaltecos, que Guatemala ha tenido un cariño y un aprecio, una preciosa relación con Israel, los últimos 2 gobiernos de aquí le dijeron no a Israel y dijeron sí a los palestinos.
Fíjate que en un canal evangélico que defiende mucho a Israel estaba el embajador de Israel aquí y le preguntaron, ¿verdad que Dios nos ha bendecido como Guatemala por lo que pasó? Y le dijo el embajador, ¿y ahora cómo me explicas que nos dieron la espalda? O sea que ahora quieren la maldición. Y el pastor se quedó helado, porque la Biblia dice, el que me bendice, lo voy a bendecir, y el que me maldice, lo voy a maldecir. Ahora, ¿sabe qué es lo triste, hermano? ¿Sabe qué es lo triste? Y lo interesante es que este mismo señor fue el ministro de Relaciones Exteriores en los dos gobiernos. Ahí está la fecha, mira, es lunes 8 de abril del 2013. Ahora, oiga esto, qué interesante. ¿Y sabe por qué, hermano? Mire para acá, mire para acá, mire para acá, hermano, mire para acá, mire por qué, mire por qué. No es de que ellos se pusieron a analizar, mira, que fíjate, que parecía. No, sino que porque ahí van los billetillos, ¿no? El petróleo, lo necesitan. Estudiando esto, Irán tiene el petróleo más limpio de todo el mundo. El petróleo de Irán es el mejor petróleo para trabajar. ¿Y sabes qué país es el que se lleva casi la mayoría de ese petróleo? Estados Unidos y Alemania. Y nosotros pues necesitamos del petróleo que va a Estados Unidos. Ahora, hermano, esto es como una referencia, pero la foto anterior, los gringos apoyando a Palestina, no se preocupe, Dios está apoyando a Israel. Amén. Vos decías eso que dijo el embajador, creo yo, de Israel, ¿verdad? Sí, Israel se está quedando sin amigos, pero nunca sin Dios. Hermano, yo tuve el privilegio de estar con un señor, el que dirigió la guerra de Yom Kippur. Yo recibí una conferencia con él en la sinagoga Magen David, que está en la zona 2, cuando el Señor me tenía en la universidad. Y entonces dieron la oportunidad, buscaron de las universidades y mandaron personas ahí. Y Moshe Dayan estaba dando esa conferencia ahí, pero uno dice, wow, qué cosa más maravillosa. Y nosotros le dijimos, hermana, ahorita en la mañana, que orara y que ministrara. Porque mire, pues, hermano, ¿cuál es la lección? Este libro, hermano, no es que el papel aguanta con todo. Explíqueme eso. Hermano, es lógico. Es lógico que Israel esté ahí todavía. ¿Qué país aguantará las guerras que ellos han tanto enemigo? Oiga, hermano, Adolfo Hitler en la cárcel, cuando estaba en la cárcel, 1900, no sé si finales del 20 y algo, entre el 20 y algo, al finales del 20 y algo y el 30 y algo, está Adolfo Hitler en la cárcel y escribe un libro que se llama Mi lucha. Y en ese libro, en una parte de ese libro, yo tengo aquí un libro con la copia de esa parte. Dice Adolfo Hitler, ¿qué tiene esa raza? Que parece como que algo de afuera lo sostiene. ¿Y quién lo vio? ¿A quién lo está diciendo? Sí, Hitler está, y en su libro de propaganda, su plan de gobierno, como dirían hoy. Ahora, oiga hermano, oiga pues, ¿por qué le estamos predicando esto? Porque le estamos diciendo, ¿quieres saber lo que va a pasar en el futuro? No oiga a la que habla con ángeles, no oiga a la que habla con muertos. No, es que fíjese que esos son documentales científicos y un gran científico metió un micrófono no sé dónde y que oyó. Hermano, esta es la autoridad de Dios. Ámela, créala, métase con ella, estúdiela, memorícela, conozca. Usted entiende, nos entiende un poquitito más por qué en esta iglesia les decimos a cada rato, lean la Biblia, 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 porque es lo único que está autorizado por Dios. Esa es la primera lección. Y hermano, el próximo domingo vamos a estudiar un mapa que está aquí en la Biblia de cómo van a ser cuáles son los eventos básicos de los últimos tiempos. Papá, en la mañana decías que lo lindo de nosotros, y gloria a Dios por Danilo, ¿verdad? Y por lo que Dios le ha permitido, que nosotros en la iglesia, no solo ahorita estamos hablando de que hay que estudiar la Biblia, no solo para estudiar los últimos tiempos, porque bendito Dios le ha dado a él la bendición
que no, porque no es de que, ay hermanos, en los últimos tiempos agarren la Biblia. No, hermanos, es que esto debería de ser aunque fuéramos Abraham. Perdón, papá, pero es doloroso, hermanos, que hay iglesias que se ponen a estudiar el domingo en la mañana o en otros lados Otras cosas. libros seculares que escribió fulanito o fulanita. No, esta es la palabra. Y yo quiero decir otra cosita ya que me metí a hablar. Algo que siempre, desde niña yo oí en mi iglesia donde yo me formé, que oremos por la paz de Israel nosotros. Amén. Eso sí es Y eso es lo que dice la palabra. de la palabra de Dios que Dios nos manda, hermano. Una responsabilidad. Nosotros todo el tiempo recordemos a Israel, que es el pueblo que Dios escogió, y pidámosle a Dios, ¿verdad? Que ya ellos Entiendan. esa vida que viven, porque ellos están mal. Ahora, ¿cuándo se va a terminar eso? El día que nosotros nos vayamos. Amén. Mire, pues, para terminar queremos hacer 3 cositas. La primera, decirle, hermano, créale a la Biblia. Así es. Amén. Créale a la Biblia. Nosotros tenemos un amigo muy querido que es misionero, y entonces un día su nena como de 12, 13 años se levantó llorando 1 de la mañana y le dice, papá, le dijo, levántate, apuntale porque Dios me dijo la fecha en la que iba a venir Jesús. Y el papá se acercó, la abrazó y le dijo, vaya a dormirse, mi amor. No se la dijo a Jesús, se la va a decir a usted. Le dijo, vaya a dormir. Hermano, Sí. la Biblia. Que no lo asusten, que mire que ya andan poniendo un sello. El día que aquí estén poniendo sello, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Amén. Esa es la segunda cosa por la cual estamos hablando esto. Pero la tercera, por esto, hermano, la Biblia no solo tiene profecías, ¿verdad que no, mamá? Tiene lo que se llaman promesas. Y óigame bien, el mismo valor y la misma autoridad de la profecía tiene la promesa. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Dijo Jesús, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Será salvo. Y cuando el diablo, no, saber si Dios me perdonó, saber, agarrar esa palabra y decir, diablo mentiroso, le tenés miedo a la Biblia. Ahí te la voy a decir, pues, yo soy hijo de Dios, yo nací de nuevo porque lo recibí, como dice Juan 1:12 y como dice Romanos 10:9-10. Amén. ¿Y sabe qué? Hermano, mire, hemos estado cantando ya 2 domingos que hemos cantado, aunque en esta vida. ¿Cuándo había oído usted ese himno? Antes. Hermano, ese no es himno funerario. Ese no es himno funerario. Es un himno precioso. Hermano, más allá del sol, más allá del sol. ¿Y sabe qué? Ya debemos de comenzar a vivir creyendo que lo mejor de nosotros no está aquí. Así es. Amén. Creyendo, hermanos, que hay algo mejor que esta vida. Amén. Amén. No andar detrás de... Mire, hermano, yo estuve en una predicación de un hermano hace como 15 años y dijo, póngame ese himno, dijo. Malo lo que hizo este hermano. Aunque en esta vida no tengo riqueza. Hermanos que le tienen miedo a Dios, no le creen a Dios, que van a hacer cola toda la vida, que no van a hacer cabeza. Y le comenzó a echar palo al hermano. Hermano. Quería quedar aquí. Es que ¿sabe qué es lo que está diciendo este hermano en este himno? Hermano, por mucho que usted tenga, lo que aquí en la vida tiene son provisiones de Dios, pero las únicas riquezas, los tesoros de nosotros no están aquí. Amén. Amén. Y la otra cosa es, hermanos, el tiempo está cerca. Sí. No lo perdamos. Hoy una amiga de nosotros va para los Estados Unidos de emergencia. El esposo de su hermana tuvo un infarto masivo, que le dicen que es de esos de que lo deja uno a la orillita ya, ¿verdad? Y entonces ella va porque él no tiene a Cristo. Y ella dice, se va a morir sin Cristo. Yo tengo que pagar un boleto, yo tengo que dejar todo tirado aquí, pero vale la pena porque si este tipo se muere, se va al infierno. Esa es una cosa que yo decía mucho en la mañana. Hermano, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Hubo una profecía en la iglesia. Una hermana daba una palabra de la responsabilidad que nosotros tenemos de hablarle principalmente a las personas que están cerca de nosotros. Yo sé que hay gente que tiene grandes sueños de ir y predicar en otros lados.
Y hay mucha gente que quisiera y Dios nunca se lo va a permitir porque no lo hace en su casa. Y no lo han hecho bien en su casa y no lo han hecho con la gente que tienen cerca. Y Dios no va a mandar a alguien que vaya a dar mal testimonio a otro lado si no lo ha cumplido en su casa, en su colonia, en su trabajo, en el lugar donde está. Y ahorita que oíamos eso, es una persona que está haciendo un esfuerzo por ir y no está yendo a recibir algo, no está esperando que le den una herencia o qué voy a ganar yo con esto. Es el puro amor al alma de esa persona para que esa persona un día pueda encontrarse con el Señor y que primero Dios le dé tiempo de llegar y que no se muera antes, ¿verdad? Amén. Ahora, hermano, póngase de pie, cierre sus ojitos. Hermano, lo primero que queremos que usted le diga a Dios hoy es: Señor, gracias porque me salvaste. Amén. Dígale, gracias porque me salvaste. Dígale, hermano, dígale, gracias porque me salvaste, Dios Todopoderoso. Dígale, Señor, gracias porque tuviste misericordia. Alumbraste mi corazón. Mami, venga a ayudarnos, mami. Aleluya. Dígale, alumbraste mi corazón, Señor. Andaba en tinieblas, andaba